Pero Rhonda se negaba. Pensaba que Christopher era la víctima de todo y que los criminales iban tras de él. Ella siempre lo apoyaba. Nunca vio el verdadero criminal que era. George Mueller trabajaba en la oficina de abogados del condado de Los Ángeles. Estuvo presente en el interrogatorio de Rocancourt después del tiroteo. El relato de Christopher era que lo perseguían unos tipos, y que en la esquina de la calle vio a un sujeto caminando con un arma, y que comenzó a dispararle a Christopher en el auto. Lo extraño de su relato es que todos los orificios eran desde el auto hacia afuera. No habían entradas de bala desde la calle hacia el auto. Pero eso no sería lo último que George Mueller escucharía de ese francés. Un día recibimos una llamada telefónica de lo que podríamos denominar como una especie de informante. Nos dijo que tenía información acerca de un sujeto llamado Christopher Rocancourt, que quizás estaba involucrado en alguna actividad ilícita. Y empezamos a comprobar que todo lo que decía era verdad. Además, estaba claro que existía un oficial de policía de Beverly Hills implicado y un oficial de aduana que también lo había ayudado. Victor Sherman, el abogado de Christopher, presenció la relación que su cliente tenía con el oficial del departamento de policía de Beverly Hills. Recuerdo que una noche fuimos a una habitación del hotel Beverly Wilshire, donde estaba el candidato alguacil, porque se iba a juntar con Christopher. Y Christopher tenía planeado recaudar fondos para el alguacil. Y pensé, ¿cómo es que puede conocer a esta persona? ¿Cómo puede arreglar un encuentro en la habitación de un hotel? ¿Y cómo hizo para convencer a un agente de la ley para que hiciera una recaudación para ayudarlo en las próximas elecciones? Pero aún así lo hizo. Ese hombre era brillante, brillante, atrayente como un imán. Un día llegó y quería que le cambiara un cheque en efectivo. Recuerdo que era una gran cantidad, demasiado alta. No recuerdo cuánto era, pero le dije que yo no tenía esa cantidad de dinero porque nuestros clientes pagan con tarjeta de crédito o cheque. Así que simplemente le dije, no puedo darte dinero en efectivo. Yo no sé por qué, pero tuve una corazonada. Mueller sospechó del pasaporte americano del extranjero y se enfocó en el estilo de vida de Rocancourt. Él no trabajaba, vivía en un hotel, conducía automóviles elegantes sin tener empleo alguno. Y además empezamos a dilucidar que estaba involucrado en una actividad ilícita y que probablemente consiguió el pasaporte de forma ilegal. En eso nos basamos para emitir una orden de registro. Mueller llegó de improviso al Beverly Wilshire a buscar a Rocancourt y encontró evidencias para constatar las acusaciones que involucraban a un policía de Beverly Hills. Lo peor de todo era que el oficial le dio a Christopher un par de pistolas y era ilícito porque Christopher no tenía los permisos. Con esa evidencia teníamos derecho a conseguir una declaración o una confesión por parte de los funcionarios de pasaportes, porque ellos le otorgaron un pasaporte americano. También descubrimos que él había solicitado 3 veces su permiso de conducir, y esa fue otra pista que obtuvimos. Otra evidencia dentro de lo que encontramos fue una carta de Buddy Ochoa para Christopher, donde le preguntaba por $15,000 que no le había dado y había prometido devolverle con intereses. Mientras la evidencia en contra de Rocancourt seguía acumulándose, Mueller recibió una sorprendente llamada del mismo sospechoso. Él comenzó a decirme que no era un mal hombre, y que era bueno en lo que hacía, y que yo también era un buen hombre y que hacía bien mi trabajo. Al final de la conversación trató de ganar mi confianza y luego dijo que también podía perjudicarme y me preguntó algo acerca de mis hijos. Mueller comprendió la amenaza velada que Christopher le había hecho. Si lo capturaba, no lo dejaría ir. El investigador recuerda cuando estuvo con el francés en una pequeña celda. Estaba con el uniforme de la prisión y pude ver que había sido una larga noche para él, porque quizás durante el tiroteo vio pasar su vida frente a sus ojos. Y cuando yo entré no tenía idea de quién era. Y en un momento el detective le preguntó a Christopher si me conocía. Él negó con la cabeza y dijo no. El detective le dijo que yo era el investigador de la oficina de abogados del condado de Los Ángeles. Christopher levantó la cabeza bastante serio, como si dijera, este es el hombre que me está siguiendo. Rocancourt fue sentenciado por el delito de obtener un pasaporte americano mediante soborno y fue condenado a pagar una fianza de $150,000. Así que
Christopher me dijo que durante ese periodo de tiempo él valía, no sé, muchos millones. 300 millones era una cifra que él tenía en Europa y por una u otra razón no podía conseguir, pero me llevó a Beverly Hills, en donde era dueño de una tienda de ropa y además tenía intereses en un bar, es decir, seguía mostrándonos sitios, pero lo arrestaron, fijaron la multa en $150,000 y no pudo pagarla. Rocancourt pasó 6 semanas en prisión hasta que Pia pagó la fianza. Lo liberaron y pudo continuar con su vida, como si nada hubiera pasado. Se concentró en Rhonda, pero ella trataba de alejarse de él. Él se acercó a mí, entró a mi vida, de algún modo me encontró. Llegó literalmente a decirme a la ventana del auto que me bajara y me fuera con él por 3 días. Me preguntó que si quería terminar con él. Le contesté que no, pero yo sabía que tenía que hacerlo. ¿Por qué terminarás conmigo? ¿Por qué harás algo que no tienes ganas de hacer? Le dije porque es necesario hacerlo y dijo, te mientes a ti misma. Aún así, él encontró las maneras de tenerme, como si quisiera poseerme. Estaban en el proceso de selección del jurado cuando Victor Sherman notó que su cliente había desaparecido. Así que Christopher había huido e hizo exactamente lo que dijo que haría. Si lo arrestaban, tendría que pagar una fianza y escaparía. Y fue lo que hizo. El escurridizo Rocancourt no tenía intención de enfrentar a un juez ni a un jurado. Antes había aprendido que las circunstancias no siempre estaban a su favor. No tenía otra opción que seguir su camino. Él era un sobreviviente, pero a expensas de otra gente. Eso estaba muy mal, pero todos lo aceptábamos. Chris no se inquietó antes de escapar. Cuando Buddy Ochoa le rogó que le devolviera su dinero, el francés le prometió que estaría en su cuenta para el lunes en la mañana. Me sentí tan aliviado. Estaba tan tranquilo que dije, Dios mío, todo estará bien. Todo saldrá bien. El lunes llamé al banco, pero el dinero no estaba en mi cuenta. Llamé al hotel preguntando por Chris Reyes, pero la operadora dudó un poco y pensé, ¿y si de verdad se llevó mi dinero? ¿De verdad huyó del hotel? La operadora me transfirió con seguridad. Inmediatamente supe que había escapado. Lo supe de inmediato. Bueno, Buddy me llamó por teléfono y me dijo, Karen, yo creo que Chris me ha tomado el pelo. En ese momento dije todas las groserías que conocía porque yo quería a mi amigo y estaba muy enrabiada. Solo deseaba decirlo en su cara, llevarlo a un callejón y golpearlo. Karen tuvo que viajar hasta la costa este para encontrar a Rocancourt, quien estaba haciéndose pasar por un Rockefeller. Él participaba en las fiestas en los Hamptons. Todos querían invertir con el joven Rockefeller. Era el centro de todo, el alma de la fiesta. Todos querían conocerlo, hablar, estar con él. Eran gerentes, eran líderes de corporaciones, familias provenientes de prestigiosas escuelas. Para él, lograrlo en los Hamptons era sorprendente. Los hombres se aglomeraban en pagarle a Rockefeller una cuota del 10% para especular en riesgosos préstamos, grandes cantidades que nunca serían devueltas. Sin duda, a una corta edad aprendió a leer a las personas, obviamente, porque esa era su habilidad. Es como los criminales eligen a sus víctimas, fuera quien fuera. Los estafadores buscan ciertas cosas en la gente, saben seleccionar quién no tomará represalias. Reconocen a los vulnerables. Saben quién se avergonzaría, no se humillaría, se enfermaría porque es débil como para ir tras de ellos. Sabes, muchas de estas mujeres viven en una burbuja, no conocen que hay criminales sueltos, no saben qué hacer con ellos, ni siquiera conocen sus verdaderos nombres. Rocancourt había engañado exitosamente a los grandes, pero no pudo estafar al dueño del hotel. Fue arrestado por fraude, pero una vez más se escabulló. En California, las estaciones de policía te toman las huellas digitales antes de soltarte.
Así que no sé qué pasó en los Hampton. No funciona así, porque dejaron ir a Christopher antes de que los resultados llegaran. De haber esperado, habrían sabido de la orden pendiente que tenía en el condado de Los Ángeles. Por eso, de nuevo, Christopher tuvo mucha suerte. Pudo salir de la prisión y escapó. Volvió a la costa oeste. Esta vez al Olympic Resort de esquí de Whistler, en la Columbia Británica. Diría que él no se escondía mucho. Parecía como si quisiera que la policía lo encontrara. Le gustaba conducir automóviles de Fórmula 1 en Canadá. Es decir, yo no diría que eso es ser de bajo perfil. Recibí una llamada bastante temprano porque eran las 3 de la madrugada y tenían a Christopher bajo custodia en Canadá. Me sentí muy emocionado porque finalmente la persecución terminaría. Recuerdo que ese día fui a la cárcel para ver a Christopher y ahí estaba otra vez, sentado frente a mí una vez más. Él levantó la cabeza y me miró como si dijera, bueno, aquí estamos. Era un juego para él. Por fin la ley ganó, y Rocancourt pasó un año en una prisión canadiense por fraude inmobiliario. Después fue extraditado a Estados Unidos, donde Victor Sherman tuvo que trabajar en los cargos que se le imputaban, desde sobornar a las autoridades para obtener un pasaporte en California hasta escapar hacia los Hamptons. Volé a Nueva York para hablar con el abogado del lugar y básicamente quedamos de acuerdo en algo, a lo que llaman sentencia de norma federal. Una condena de 4 años en esa ciudad. A pesar de estar frente a un juez complicado, no había seguridad de que se dictara una sentencia mayor porque el gobierno apelaría a una de 5 años o quizás a un poco menos de 4 años. Dentro de esas jurisdicciones, varias cortes habrían encerrado a Rocancourt por 14 años si se les pedía, y así cumpliría su condena ininterrumpidamente. Cuando hablé con él acordamos que si yo persuadía a las autoridades, él me ayudaría a convencerlos de declararse culpable en California y cumplir su sentencia federal concordante. Después yo hablaría con la parte querellante en los Hampton para cumplir con la sentencia federal, en resumen, para poder dejar una condena. Decidieron hacer un trato entre las 3 jurisdicciones para que volviera a California en Estados Unidos, se declarara culpable de los cargos en todas las jurisdicciones y cumpliera condena en una sola prisión. Creo que la sentencia fue de 48 meses. Iba a ser el 85% de la condena en una corte federal, lo que en realidad eran 40 meses en la cárcel, descontando el año que pudimos conseguir de la sentencia canadiense, lo que al final eran 32 o 34 meses, y eso fue lo que terminó cumpliendo. Él tenía esa actitud, como si fuera el dueño del lugar, pero ahora estaba literalmente encarcelado y se creía dueño de ese lugar. Desde ahí llamaba a Rhonda. No tengo idea de cómo lo hacía, pero la llamaba desde ahí una y otra vez. Yo le decía que no les permiten hacer más de un par de llamadas diarias. Hay normas al respecto. Pero él llamaba todas las veces que quería y también hacía apuestas, negocios cinematográficos. Estaba lleno de oportunidades que a él le convenían. Rhonda me dijo que la prisión era el precio que Christopher debía pagar por hacerse famoso. Encarcelado durante 2 años y medio, Rocancourt soñaba con su penthouse en el Hotel Beverly Wilshire. Lo único que le quedaba era seguir fingiendo en su vida. En ese sentido, Christopher era un gran tipo, supo bien cómo adaptarse. Él fue como un héroe en la prisión. Y aunque era discreto, siempre pensó en ser parte de la mafia. Y en cualquier prisión que estuviera, él se sentía atraído por los personajes mafiosos que dominaban y ellos lo amaban. Por eso, estaba protegido adentro, no tenía problemas. Todo ese juego de roles y aliados, no sé, vidas y todo lo que él había creado era absolutamente planificado. Si escribieran la vida de Rocancourt, se debería empezar por un orfanato en Francia, donde el chico se sintió rechazado por años. A nadie de su familia, ni siquiera a su padre, le importaba cuidar de él, ser un buen padre para él. De hecho, lo abandonó.
Quizás inconscientemente, cuando tenía 13 años, se sintió traicionado. No sé, por su madre, que traicionó a su padre. Y se sintió enfadado por la muerte de su padre. Se sintió traicionado por su familia adoptiva que abusó de él. Se sentía solo, como si estuviera solo en el mundo. Así que se obsesionó con la idea de ser alguien importante. Quería ser alguien importante. Y lo era. Lo era. Ese hombre terminó relacionándose con las personas más importantes del mundo, viviendo sus estilos de vida y... lo hizo. Alcanzó las metas que se propuso. Él quería ser el centro de atracción. La estrella de cine. Quería ser el director. Quería ser el escritor. ¿Cómo podía ser todo eso? Él no debió escoger esa vida. Aunque por otro lado, él creó una poderosa forma de vida. Era muy poderosa, pero no era legítima. Una carrera legítima. En parte porque él trabajaba fuera de la ley. Lo hizo a su manera, era su propio jefe, no le rendía cuentas a nadie. Era un rebelde, porque no tenía límites en su vida. Se convenció de que la gente estaba en deuda con él y que la sociedad le había arrebatado algo. Así que ahora lo recuperaría. Y lo haría viviendo sus vidas y teniendo las cosas que los demás tenían. Se lo quitaría a otros, sin importar cómo. Tampoco si hacía daño o si les robaba el último centavo. Vivió la vida que quiso sin que nada le importara. Me llamó por teléfono diciendo, por favor, Víctor, visítame en la prisión. Estaba en medio de Pensilvania, así que le dije, lo siento, Christopher, tengo cosas que atender, y me decía, por favor, ven a visitarme. Así que fui a verlo unas 2 o 3 veces. La verdad es que él fue muy persistente. Me pedía cosas, diciéndome que valdría la pena cuando saliera de ahí, que solo quería ser mi amigo, que me quería. Yo decía, está bien, Christopher. Siendo muy joven, comenzó a hacer amistades mientras aún se encontraba en Francia, trabajando en bienes raíces. Vendió un edificio que no era suyo. Lo hizo. Yo no recuerdo en cuánto lo vendió, pero debió ser en $1 millón o más. Fue su primera gran cantidad de dinero. Vio el edificio y pensó, voy a venderlo. O sea, tú piensas en eso y te preguntas cómo pudo lograrlo. Si yo me acercara a ti y te dijera, ¿quieres comprarme el Hotel Beverly Wilshire? Puedo vendértelo. Y tú me entregas un cheque. Es decir, es ridículo. Esas personas no llamaron preguntando, ¿este señor es el dueño del edificio o es el dueño de la isla? Fue una sorpresa para mí. Una sorpresa. Porque realmente me simpatizaba mucho. Y de verdad era un hombre maravilloso que me agradaba porque era bastante inusual, pero con grandes cualidades. Y cuando me enteré de todo, cuando unos amigos me contaron y se enteró la gran comunidad francesa, enseguida recibí muchas llamadas respecto a él. Y luego vi los reportajes en la televisión y quedé impactado, muy impactado. No lo podía creer. Jamás, jamás, jamás lo esperé. Pero por otro lado, este hombre era inteligente. Muy inteligente. Rocancourt era lo suficientemente vivaz para engañar a cualquier millonario. Entonces, ¿por qué se molestó en quitarle todo a Buddy Ochoa? No tenía idea. No podía siquiera pagar una semana de hotel con mi dinero. ¿Por qué lo tomó? ¿Por qué? Me gustaría habérmelo encontrado y preguntarle por qué. ¿Por qué a mí? Pensaba que éramos amigos. Simplemente... no lo sé. Incluso después de que Chris había desaparecido, continuó insistiendo. Le pidió a Victor Sherman que le devolviera su dinero. Para su sorpresa, Chris quería enmendar las cosas. Algo pasaba y debía mantenerme en contacto porque quería que me devolvieran mi dinero. Recibí un pago de $5,000, lo cual fue un alivio porque así podía enviarles ese dinero a mis padres. Por último, el dinero que perdí era mío, no era el de mis padres. Para Rhonda, no era tan simple como recibir dinero. Lo que Chris le había quitado era algo impagable. Una tremenda pena. Una tremenda pena.
Lo peor es que era una pena sin sentido. Nada tenía sentido. No tenía por qué tenerlo. Para nada. En la época en que conocí a Rhonda, ella a veces lloraba por todo eso que había pasado. Todo eso la hacía enfermarse del estómago. Se veía como alguien que, aunque fuera hermosa, parecía muerta en vida. Se veía como un zombie hermosamente herido porque estaba traumatizada. Ella estaba devastada por los crímenes de su amante, pero más aún por las verdades ocultas. Los peores secretos surgieron mientras estaba en medio de una entrevista en televisión. Me mostraban documento tras documento, pasaportes, fotos de armas, fotos de granadas, no lo sé. Era muy absurdo. Registros de Ginebra, de Suiza, que probaban que estaba involucrado en el robo de un diamante que había desaparecido y que él lo tenía. Y toda esa información me tenía impactada. Impactada. Estaba en esa entrevista y me preguntaban la naturaleza de mi relación con él. Yo estaba ahí muy sorprendida. Así fue como me enteré. Lo peor fue el impacto de ser traicionada. Él no la había respetado tanto como para contarle su verdad. Todos luchamos por tener un compañero. Y yo pensé que había encontrado un compañero perfecto para mí. Él no lo fue porque nadie es perfecto. Pero su mentira lo era. Este perfecto mentiroso había cumplido con sus anhelos más profundos, pero nada era real. Yo perseguí esa quimera, pero no existía. Era tan solo una imagen. Pero, ¿puedo decir que estaba enamorada? Estaba enamorada de la imagen que él creó para mí. Así que luchaba contra esa mentira perfecta, esa imagen perfecta. Quería creer porque ¿a quién no le gustaría encontrar a la mujer o al hombre que es perfecto? Buddy estaba ansioso por demostrar que era humano, con todos los errores que eso implica. Quise decirle a la gente, a todos los que me encontré y hablaron conmigo, decirles que fui estafado. No me lo quise reservar. Les dije todo, quise que supieran, no me avergoncé de nada. El único personaje que no salió desilusionado de esta historia fue Victor Sherman. No quiero ser presumido, pero en realidad, el momento de más orgullo en mi carrera fue cuando Christopher pagó mi cuenta. Cuando salió de prisión le compré un boleto de avión en primera clase hacia París. Entonces fue directo a una institución federal en la que había estado unos 3 años y medio. Así que se fue en primera clase hacia París y por lo que supe, tuvo un grandioso fin de semana antes de llegar a la institución. Su publicista le dio alojamiento y lo trató como a un príncipe. Dijo que era la mayor estrella en París en esos momentos. Chris y Rhonda terminaron definitivamente. Es difícil rechazar una invitación a París. Creo que lo único peor que estar con un estafador como él es llegar a estar con un estafador novato. Si vas a estar con uno, que sea el mejor. Lo extraño de su relato es que todos los orificios eran desde el auto hacia afuera. No habían entradas de bala desde la calle hacia el auto. Pero eso no sería lo último que George Mueller escucharía de ese francés. Un día recibimos una llamada telefónica de lo que podríamos denominar como una especie de informante. Nos dijo que tenía información acerca de un sujeto llamado Christopher Roccancourt, que quizás estaba involucrado en alguna actividad ilícita. Y empezamos a comprobar que todo lo que decía era verdad. Además, estaba claro que existía un oficial de policía de Beverly Hills implicado y un oficial de aduana que también lo había ayudado. Victor Sherman, el abogado de Christopher, presenció la relación que su cliente tenía con el oficial del departamento de policía de Beverly Hills. Recuerdo que una noche fuimos a una habitación del hotel Beverly Wilshire, donde estaba el candidato alguacil, porque se iba a juntar con Christopher. Y Christopher tenía planeado recaudar fondos para el alguacil. Y pensé, ¿cómo es que puede conocer a esta persona? ¿Cómo puede arreglar un encuentro en la habitación de un hotel? ¿Y cómo hizo para convencer a un agente de la ley para que hiciera una recaudación para ayudarlo en las próximas elecciones? Pero aún así lo hizo.
Ese hombre era brillante, 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 atrayente como un imán. Un día llegó y quería que le cambiara un cheque en efectivo. Recuerdo que era una gran cantidad, demasiado alta. No recuerdo cuánto era, pero le dije que yo no tenía esa cantidad de dinero porque no es... Pero Rhonda se negaba. Pensaba que Christopher era la víctima de todo y que los criminales iban tras de él. Ella siempre lo apoyaba. Nunca vio el verdadero criminal que era. George Mueller trabajaba en la oficina de abogados del condado de Los Ángeles. Estuvo presente en el interrogatorio de Rocancourt después del tiroteo. El relato de Christopher era que lo perseguían unos tipos, y que en la esquina de la calle vio a un sujeto caminando con un arma, y que comenzó a dispararle a Christopher en el auto. Nuestros clientes pagan con tarjeta de crédito o cheque, así que simplemente le dije, no puedo darte dinero en efectivo. Yo no sé por qué, pero tuve una corazonada. Mueller sospechó del pasaporte americano del extranjero y se enfocó en el estilo de vida de Rocancourt. Él no trabajaba, vivía en un hotel, conducía automóviles elegantes sin tener empleo alguno. Y además empezamos a dilucidar que estaba involucrado en una actividad ilícita y que probablemente consiguió el pasaporte de forma